Hoy les propongo analizar en qué está el caso de Conexión Ganadera. ¿Qué puede llegar a pasar con los responsables de esta empresa y con los damnificados? Aquellas personas que invirtieron en este negocio, ¿podrán recuperar sus dineros? ¿Qué impacto tiene esta causa en el Uruguay? ¿Qué pasa con el lavado de activos y la supuesta influencia del narcotráfico? De todo eso hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Cualquiera de ustedes quería sacar su capital y no había plata. Carrasco llamaba a Basso ponía la plata. ¿De dónde la ponía? Yo conté que el pasado de Basso era, su padre era prestamista, él también. Y bueno, ambicioso, se fue a Paraguay y bueno, empezó a recibir dinero de Paraguay, copia el modelo, se junta con dos ingenieros y forman junto a Carrasco. Carrasco era el vendedor, digamos, la cara visible, en fin, y montan este esquema Ponzi, que la idea era lavar plata. ¿Sabes qué se hacía? Ponerle, viste que la LUC te permite llegar hasta a $100.000 en efectivo. Entonces agarraban y venía uno con 300.000 y bueno, lo que hacían era ponían 100.000 al hombre cada uno de ustedes. Okay. Eso lo hacía, por ejemplo, Martín Bartol. Que fue a declarar hace poco y no se acordaba, dice que solo seguía órdenes. Bueno, una de las cosas que hacía era eso. Okay. Venían $300.000, lo dividían en 3 para que, por ejemplo. Claro, okay. Eso es una novedad, que se le iba a decir al fiscal, bueno, ya la sabe por acá. Bueno, y de este tema tan importante vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con un living de lujo. Primero saludo a Antonio Ladra. ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Andás bien? Bien. Bueno, y los abogados Juan Pablo Desi y Leonardo Costa. Juan Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Acá. Neco, ¿qué dice? Todo bien, por suerte. ¿Andás bien? Todo más bien, por suerte. Todo tranqui. Bueno, antes de empezar a hablar del tema, ¿no? Y de conocer en qué está, yo les quiero preguntar y pedir una definición. ¿Cómo definirían este caso? A ver, empiezo contigo, Neco. Yo en ningún momento dije que esto era una especie de Macondo. Ajá. En donde todo lo inverosímil se vuelve real y lo real se vuelve inverosímil. Es un caso realmente que tiene todos los condimentos que se puede imaginar uno, además de cuestiones locas como que van a ser quizás 1.000.000 de fojas expediente. Porque cuando se empiecen a verificar créditos, etcétera, se va a necesitar una sala para guardar todas estas cosas. O sea, es un caso inverosímil, delirante y muy triste. Ni a García Márquez capaz que se le ocurría sí, eso, ¿no? Sí. Juan Pablo, ¿vos por dónde vas? ¿Cómo lo definís? A ver. Me quedo con lo último que decía mi colega Neco. Es muy triste, me pongo en el lugar de los inversores que... no hay que perder de vista que atrás de todo esto, de lo que podamos conversar hoy, del expediente concursal, del expediente que está corriendo a nivel de fiscalía, hay personas que pusieron sueños, pusieron un montón de cosas atrás de esas inversiones y hoy se encuentran con las manos vacías. Esperemos que con el trabajo nuestro y otros tantos colegas que están trabajando poder llevarles algo de lo que perdieron de un momento a otro. Ya te voy a pedir a vos, Antonio, también una definición, pero ustedes que están representando, ¿no? También aparte de los damnificados, estaría bueno contarle a la gente, porque es un universo amplio y diverso, ¿no? Porque quizás alguno pueda pensar, bueno, hay gente que tiene mucho dinero y está invirtiendo, pero hay de todo un poco, ¿no? ¿Cómo lo ven? Hay de todo un poco, creo que todos tenemos una muestra representativa de lo que eran los clientes de Conexión Ganadera, gente que tiene un buen pasar y que en definitiva estos no eran todos sus ahorros, a gente que de pronto, y quiero ser muy cuidadoso, lo hablábamos recién con el doctor, decía, digo, cuando uno habla de plata hay que ser muy respetuoso porque es mucho o es poco, depende de cada persona y de la posición relativa de cada persona respecto al dinero. Pero en términos absolutos, capaz que hay gente que no tiene tanto, pero eso era todo lo que tenía. Entonces, se ve de todo, se ven desde trabajadores del taxi, empleados públicos, jubilados, gente que vendió una casa y dijo este era un buen lugar para poner los ahorros. Yo creo que hay de todo y no es para que la gente, sobre todo para el que no está vinculado a esto, no es porque a veces se diga, no, esto es un problema entre privados, entre gente con plata. No, acá había gente que cualquiera de nosotros, o cualquiera de los televidentes que de pronto guardaron $15.000 con el esfuerzo del trabajo, capaz que quedaron adentro. Claro. O sea, hay de todo.
Vos también Sí, viste eso, Juan. absolutamente, para no repetir conceptos, es bien heterogéneo el espectro de damnificados. Hay gente que vivía y vive de su trabajo, gente que no tenía resuelto el tema de la vivienda, ni para sí, ni mucho menos para sus generaciones venideras. Entonces no puede instalarse quizás el relato, a mi juicio erróneo, de que esto es un tema de privados pudientes que hacían estas inversiones especulativas. No lo es, créanme, créannos que acá es bien amplio, es bien variopinto el escenario de damnificados. Y un dato adicional que recién decía, el doctor decía, esto no eran usureros que prestaban plata, como dice Carrasco. Porque eso yo te escuché hace un rato en un informativo y realmente, es decir, es la falta de respeto hacia la gente totalmente, que confió en esto con un montón de validaciones institucionales, públicas, privadas, y que en definitiva no eran gente que decía estoy jugando a la ruleta para ver si gano más interés, y claramente usura no hay bajo ningún concepto, pero más allá de eso, es como menospreciar lo que mucha gente creyó, reitero, como una mise en scène de presentación de que había validaciones de todo tipo. Y eso es lo que quizás, cuando uno ve la carta, hoy yo te escuchaba, Juan Pablo, decir, duele que después que confiaron en él, te haga decir, pero señor, usted poco menos que era igual que yo. Es un poco eso, ¿no? Ahí apuntás al comunicado que sacó. Sí, al comunicado de hoy. La semana pasada. Claro. En ese comunicado, si me permiten para seguir el hilo de Neco, ellos plantean inexactitudes y falsedades de todo tipo en el ejercicio legítimo, pongámosle, del derecho de defensa que les asiste. Ellos están, cuando digo de ellos, digo Carrasco, Eudicov y Cabral, con una estrategia bien clara en lo concursal, que también apunta a lo penal. Dentro de esa estrategia están planteando que están desnaturalizando el contrato que ellos mismos ofrecían, que implicaría un reconocimiento de la estafa, porque ellos están planteando hoy de que el contrato era un contrato de préstamo, ¿tá? Que los inversores eran prestamistas, que por las altas tasas de interés que estaban asociadas a ese contrato de préstamo, que no lo era, estarían o podrían haber quedado inmersos en lo que es la usura civil y también la usura penal, porque la usura tiene consecuencias civiles y penales. Como bien decía el doctor Costa, en ningún caso las tasas de interés que estaban pactadas en los contratos de capitalización ganadera, porque eso era lo que eran los contratos, sin perjuicio que no compraban el ganado que decían que iban a comprar en el contrato era un contrato de capitalización de ganado. Las tasas que oscilaban entre un 7 y un 9%, en algunos casos de pool ganadero podían llegar hasta el 11%, en ningún caso están por encima de los límites que fija el Banco Central. O sea que mal se puede hablar de usura en un escenario de estas características como el que están planteando ellos, que, reitero, tiene un impacto desfavorable a su interés en lo penal, porque estarían reconociendo la desnaturalización del contrato. Claro. Antonio, ¿por dónde vas vos? A ver. No, simplemente un detalle más que creo que también es importante, ¿no? Porque en definitiva, para que se cumpla lo que ellos dicen que están diciendo, el inversionista en verdad era tomador de lo que se le pagaba, un 7%, un 8%, un 9%, lo que fuera. No era un usurero, pone él la cifra. Claro. Entonces es diferente. Pero además hay otro tema, es decir, durante años... Se quiere dar vuelta la historia, ¿no? Y durante años Conexión Ganadera sustentó ante el Banco Central de que esto eran contratos de capitalización y por tanto no querían regular, no ameritaban regulación de ningún tipo del Banco Centralista. Ahora, como decía Juan Pablo, parece ser que dan vuelta al argumento, lo cual demuestra nuevamente la falacia del mismo, ¿no? Sí. No, yo por dónde voy, yo voy por lo de la validación social, porque para esto tiene que haber habido una validación social y yo creo que fue muy bien trabajado eso por parte, sobre todo de Pablo Carrasco, que fue un hombre que tuvo, o que tenía, mejor dicho, una presencia, ya sea en los medios, escribía en el diario El País, salía como es en la radio, él estaba como un gran emprendedor, hacía cosas novedosas, se presentaba como un hombre que tenía la verdad revelada con el tema del campo, ¿no? Era muy agresivo quizás en las redes sociales, incluso se llegó a decir que él era como un hombre seguidor de las ideas de Milei, o sea que iba para un lado claramente. Entonces, lo que hay es una validación social que se genera, que a mí lo que me llama la atención es eso, básicamente, porque hay mucha gente que está en las antípodas
políticamente, ideológicamente, porque él lo marcaba constantemente, Carrasco, ¿no? Estaban las antípodas y cómo fueron y pusieron dinero a una persona que, por ejemplo, defendió, yo tuve un encontronazo con él, defendió en el año 2017, defendía a un capataz que había golpeado a un peón en una estancia en Salto. O sea, decía que, por un informe que habíamos sacado, que yo había sacado, no conocía nada o no sabía nada del campo, era un típico citadino, ¿no? Esas fueron un poco las palabras que había. Entonces, una persona que plantea eso, que está en esos términos, como gente con determinada sensibilidad social incluso, puedo decirlo, haya aportado, haya apostado a dar dinero o entrar allí como inversor con este caso. Quizás, ¿por qué? Porque era una cosa novedosa, como se presentaba, era algo novedoso, era algo bueno, se daba ciertas seguridades, y yo creo que para mí lo más increíble es la validación social que lograron tener en Conexión Ganadera los dos. Tanto Carrasco como Basso, ¿no? Sobre todo Basso allí en Florida, ¿no? Era un hombre que... sí, muy reconocido. Muy reconocido, ¿no? Le pregunto a los dos, hay indicios fuertes de delito acá, ¿no? Entonces una pregunta es, ¿por qué no se imputa a los responsables de la empresa? ¿Qué es lo que está pasando allí? A ver, el viernes pasado tuvimos varios abogados, estábamos nosotros dos naturalmente, que hicimos denuncia penal con el fiscal Rodríguez. Y obviamente es de una complejidad la investigación a nivel de fiscalía importante, con miles de fojas de extractos bancarios, entre otras cosas que nos contó el doctor Rodríguez. Y a su vez muchos pedidos de información al exterior. O sea, se está armando la teoría del caso, en el caso de ellos. Claramente, y ahí lo dejo a Juan Pablo porque él intervino en la reunión diciendo que hay semiplena prueba de una estafa, no hay duda que la hay. Y ahí la tesis del fiscal, que bueno, que por lo menos lo vimos trabajando seriamente, comprometidamente y con mucha información, es que quiere tener más pruebas para ver con qué más formaliza. De hecho, está pidiendo información al exterior. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Sí, el fiscal está convencido de que esto va a terminar en un juicio oral y público, que no va a haber margen para a corto plazo celebrar un acuerdo, un proceso abreviado con los imputados. Entonces, en su perspectiva del caso, lo primero que tiene presente es la formalización. Va a formalizar, eso ya nos los adelantó, pero el tema es cuándo. Y ahí, tomando tu pregunta, y un poco haciendo referencia a lo que planteaba Neco, nosotros entendemos, al menos esto es una valoración que yo hago desde el punto de vista jurídico, que la estafa y la apropiación indebida ya están probadas en la investigación preliminar. Y estando probadas tanto la estafa y la apropiación indebida, la Fiscalía tiene el deber de formalizar. No es menor ese giro que menciona el CPP, porque no es potestativo del fiscal formalizar a varios imputados cuando hay elementos objetivos, como dice la norma, que revelan la existencia de un hecho delictivo. Acá lo hay. En este caso es la estafa y la apropiación indebida. Pero probado. Elementos objetivos los hay. La vara del nuevo CPP, la vara del nuevo CPP baja incluso la vara que se exigía en el antiguo CPP cuando se hablaba de elementos de convicción suficiente. Acá, para formalizar una investigación penal, se requieren elementos objetivos que den cuenta de una maniobra delictiva y que estén identificados los responsables. Acá la propia empresa, en el streaming que hizo en enero, reconoció un déficit de 250 millones de dólares, que tomó inversiones por 400 millones de dólares y que había ganado por 100. O sea, faltan 300 millones de dólares en ganado. Eso habrá que corroborarlo cuando el síndico, en el proceso concursal, presente el inventario. Pero al día de hoy hay un elemento más que objetivo y claro de que hay una maniobra delictiva. También en la carpeta investigativa hay contratos de bono y de pool ganadero que implicaban la apertura de un DICOSE para el inversor con un ganado asociado, y está la prueba de que el inversor puso 100.000, 150.000, hasta 200.000 dólares para compra de determinada cantidad de ganado y no tiene un solo animal. Un solo animal. Eso objetivamente es apropiación indebida. ¿Por qué? Porque yo pongo plata
para ejemplos de manual, ejemplos de cátedra. Pongo plata para determinado fin y ese fin no se cumple, se desnaturaliza. ¿En qué se gastó esa plata? ¿A dónde fue esa plata? Bueno, eso lo va a tener que investigar el fiscal. De hecho, la investigación pasa por rastrear dónde está ese dinero. Para rastrear, pero lo cierto es que el ganado no se compró, entonces ya está probada la desnaturalización del contrato. Claro. Y a la vez también, perdóname que termino, la apropiación indebida también se configura cuando hay una obligación de restituir dinero, en este caso dinero y rentas, y vencidos los plazos, ese dinero y esas rentas no se restituyeron. Eso es un ejemplo de manual de apropiación indebida. Y estafa es cuando yo le digo a un inversor, a un privado, venga, ponga la plata en ganado, que yo voy a engordar sus ahorros, voy a invertir, voy a comprar terneros, novillos, vacas de cría y en base a los ciclos productivos le voy a dar una renta. Bueno, cuando eso no sucede, yo traigo al inversor dando esa información falsa en la oferta contractual y después queda probado que eso no se honró, no se cumplió, eso es un elemento típico de la estafa y configura el elemento objetivo para formalizar. Termino la idea. Yo entiendo, y se lo planteaba recién al colega Aneco, que es especialista en el lavado de activos, que el fiscal no está formalizando aún la investigación penal porque está esperando los exhortos, está esperando la información del Banco Central y de la CENACLAF para poder también imputar un delito de lavado de activos. Pero que no tenga las pruebas para imputar un delito de lavado de activos no significa que no tenga que imputar por los delitos que ya hay semiplena prueba. Quedó clarísimo eso. Y además te digo otro más, la insolvencia societaria fraudulenta está casi probada también, ¿no? Claro. Ahora, Nico, en eso de rastrear el dinero, Sí. ¿no? El lavado de activos, de pedir información al exterior, ¿cómo lo estás viendo todo eso? A ver, a mí me parece, nosotros en la denuncia que hemos presentado hacíamos mucho hincapié en no solo los dos delitos que dijo recién Juan Pablo, sino también la insolvencia societaria fraudulenta, en la asociación para delinquir y en lavado de activos. ¿Y por qué? Y ahí a ver, la gente, para que entienda el televidente, la gente obviamente quiere recuperar dinero, no es que vaya por la causa penal porque le cause un placer la causa plenar, sino porque es un mecanismo de tratar de buscar bienes que de alguna manera vengan a satisfacer la masa concursal. Nosotros entendemos, y basado en recién lo que decía Juan Pablo, es decir, están probados los delitos precedentes, Exacto. que es la estafa y la apropiación indebida en este caso, y eventualmente alguno más. Y por tanto, si yo desnaturalicé el dinero y tengo estafa o tengo apropiación indebida y lo invertí en algo diferente a lo que en definitiva cada inversor hizo, además lavé dinero. ¿En qué? Y puede ser haber comprado inmuebles, comprado un frigorífico, comprado campos, eventualmente invertido en el exterior. Nosotros tenemos un caso de la inversión en una empresa panameña. Los nombres a veces son un poco complicados, Tango y Conga. Y bueno, donde ahí claramente a un inversor se le dijo, usted va a invertir tanto dinero para la compra de acciones de estas sociedades, y se mostraba que también los inversores de Conexión Ganadera iban a poner plata ahí, cuando claramente ninguno sabía que estaba poniendo eventualmente plata ahí. Eso es lavado de activo. O sea, y yo creo que... Bueno, o gastos que pueden haber hecho. O gastos que pueden haber hecho. Por eso digo, ese dinero, la transformación o cualquiera sea de los delitos, de los verbos nucleares, del delito de lavado, se pueden configurar. Y yo creo, y me quedé con esa idea de la reunión que tuvimos el viernes pasado con el doctor Rodríguez, que él está tratando de ver si de alguna manera va más allá de eso. Y eso tiene una implicancia en la pena, en la eventual pena, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Si uno dice, la estafa es un delito que lamentablemente en Uruguay no tiene una pena muy fuerte. ¿De cuánto? A ver, porque ese es un tema que íbamos a entrar ahora que mucha gente debe estar esperando, ¿no? Hasta los 4 años. Hasta los 4 años. Sí, Entonces, igual que la apropiación indebida. Claro, entonces uno dice, vos fíjate que si yo tengo una pena de 4 años, le llegan a dar 4, alguna cuando me dice, cuando quiere ver, está cambiando la calle. Entonces, muchos de los inversores dicen, bueno, si no voy a recuperar, quiero que la pena sea ejemplarizante realmente. Entonces ahí la tensión me parece... Nunca va a ser tampoco. Que nunca lo va a hacer, pero la tensión está entre... No va a ir a Toncar. Claro. Bueno, pero es lo que la gente te dice en la calle. Sí. ¿No? El tema está en si voy por más o por menos. Obviamente, ahí hay que confiar en que el trabajo que está haciendo la Fiscalía es un trabajo serio, dificultoso, y también yo creo que lo que Juan Pablo dice representa a veces el sentir de muchos de los inversores.
siguen estando en la casa. Y eso está bravo, es una tensión compleja. Es una tensión compleja. Una tensión que está... Sí, de hecho, el otro día cuando salió, ¿no? El juzgado, había mucha gente que se acercó y uno sentía esa tensión, esa bronca, esto que decís, Neco, ¿no? De los inversores que le quieren trasladar, que bueno, vos seguís en tu casa como si nada, mientras, bueno, nosotros estamos viendo si recuperamos la plata. Para la cantidad de inversiones que había tomado Conexión Ganadera, deberían haber en torno de los 600.000 animales. Hoy, ese es un tema, saber cuántos animales hay, ¿no? Por eso, hoy estamos hablando, por la información primaria que tenemos, que hay unos 75.000 animales. O sea, de los 600.000 a 75.000. El 70% de las inversiones que tomaba Conexión Ganadera eran en la modalidad terneros, en donde el inversor pensaba que se le asignaba un DICOSE y se le asociaba sus terneros. Eso nunca ocurrió y hoy esos terneros no están a nombre de los inversores. Los únicos animales que están a nombre de los inversores son los que respondían a la modalidad de bono o pool ganadero, que eran los que tenían una renta mayor, que eran también en plazo, eran a 2 años y pagaban una renta entre el 9 y el 11. Hoy ese 28% son los 75.000 animales que habrían, cosa que hay que confirmarla cuando el síndico presente el inventario, cosa que va a suceder a los 30 días, porque la ley concursal así lo manda, de que venza el plazo para verificar, que vence el 24. El 24 de abril. El 24 de abril vence el plazo de lo que se conoce la validación de crédito. Exactamente. Ahí se va a conformar el pasivo. A partir de ahí, después que el síndico verifique todos los créditos, va a decir, bueno, el pasivo que entró a la empresa, y después va a tener que armar el activo para ese inventario que va a presentar. No significa que el activo que se presente allí sea definitivo, porque pueden seguir apareciendo bienes y ese activo se irá engrosando, es lo que todos esperamos, pero diría yo que sobre fines de mayo, principios de junio, tendremos una fotografía lo más aproximada a la realidad de que el ganado que realmente hay en Conexión Ganadera. Eso puede ser clave. Una vez conociéndose el ganado, la cantidad, digo, se puede vender, se puede repartir. Eso es un poco lo que está presente. De hecho, fue el juez concursal en su último decreto, tanto en Conexión Ganadera, dijo la liquidación, autorizó la venta, la apertura de una cuenta bancaria de los ganados consignados y no consignados. La consignación era, había gente que tenía ganado y se lo consignaba a Conexión Ganadera para que ésta hiciera lo que le parecía desde el punto de vista del trabajo de campo. Los no consignados son los que quedaban aún a nombre del titular. Bueno, una vez que hoy hay orden de vender, lo que pasa es que está pasando una cosa, y acá voy a hablar con todo respeto de campo, que no es mi especialidad. Están naciendo, las vacas están para la parición, con lo cual por un tiempo no se las puede mover. Entonces, va a haber un plazo, claro, va a haber un plazo, y ahí yo no puedo decir cuánto es porque no es mi especialidad, en el que se va a tener que seguir manteniendo un stock de animales y arrendando campos hasta tanto se pueda liquidar todo. Con lo cual, es verdad lo que dice Juan Pablo, vamos a tener en mayo por lo menos saber realmente cuánto ganado hay. Y una cosa interesante, el fiscal los otros días nos decía que cuando citó a declarar a 2 de los contadores, uno que era el externo, yo, y el otro el interno, que era Santaugini, cuando empezaban a ver, el dinero no ingresaba a las cuentas, a los balances, ninguno sabía si realmente cuánto ganado había, todos los datos que se referían era en función de lo que dijo Carrasco. Entonces, es como que un tembladeral en donde hasta que no sepamos cuál es la fotografía del activo y del pasivo, hay que ver cuántos se presentan a verificar los créditos, hay que ver si lo hacen en debida forma. Exacto. Esto es justo tuve una evidencia del juez concursal. El juez concursal decía, nunca había un caso igual hoy. Es que claro, yo te iba a decir, eso es único. Esto que vos decías, Neco, ¿no? La validación de créditos, saber cuántos se presentan a validar, ¿no? Porque acá puede entrar en juego la plata sucia. Si yo puse plata sucia, no me voy a presentar porque tengo que explicar de dónde saqué ese dinero. Eso puede hacer bajar el pasivo. Exacto. O sea, ¿cuánto condiciona todo esto? No, ni que hablar. A ver, el tema es muy curioso que no... Lo que decía Neco, me parece que es bien importante que quede claro. Las inversiones que se hacían en Conexión Ganadera, que era el objeto principal, digamos, de funcionamiento de esa sociedad, el objeto social, no se asentaban en la contabilidad. No estaban. Entonces va a ser muy difícil para el síndico verificar los créditos porque no tiene contra qué comparar. Claro. ¿Me explico? Claro. Lo único que tienes es que es lo interesante, porque no entraban a la contabilidad, pero sí entraban a la cuenta bancaria. Entonces, los inversores han ido a los bancos a pedir, mostrame que en el año 2017, que en el año 2000 tanto, yo deposité tanta plata en la cuenta de Conexión Ganadera.
El Banco Locero sella y con eso se está armando como una especie de ruta del dinero de los inversores. Exacto. Un trabajo que hay que agradecerle a los bancos, la verdad, porque la verdad, este es un trabajo gratis que hicieron los bancos, de sus clientes, obviamente, bancos que hoy incluso fueron fusionados o tomados por otros bancos, y los bancos, tanto República y todos, lograron sellar a la gente. Y eso, si no fuera así, era obligado. Pero entonces la paradoja que se va es, la plata ingresaba a la cuenta bancaria de Conexión, no ingresaba al balance, y no sabíamos dónde se iba después. Entonces, ahí está probado. La profesión indebida. La profesión indebida por lo menos. Porque Seguro. La plata entraba, el tema después qué pasaba, ¿a dónde se iba en realidad? ¿A dónde iba? Por eso decía que puede ser Es Macondo compras de bienes o gasto, cualquiera. Hago un viaje con toda mi familia. Bueno, eso es un poco lo que quiere ver también el fiscal, disculpame Antonio que te corte para seguir el hilo, con la citación del gerente general del frigorífico Casablanca. Que va a ir esta semana, tengo entendido. Que va a ir el miércoles o el jueves. Esta semana. Esta semana. Son muchos los que están yendo a declarar y a veces es difícil retener. Porque justamente llama la atención que una empresa que daba las pérdidas que daba Conexión Ganadera, millonarias anuales, ¿no?, que determinan y explican el déficit a priori que hay de 250 millones de dólares, se diera el lujo de tener un crédito de 30 millones de dólares para con un frigorífico donde se faenaba el dinero, porque se faenaba el ganado, perdón. Y el dinero también. Bueno, el dinero también. No se sabía. A ver, el ganado que se mandaba a faenar al frigorífico, Conexión Ganadera lo pagaba a los productores. Y sin embargo no le cobraba el frigorífico. Es algo muy extraño. Raro. Al punto que se genera un crédito de conexión para con el frigorífico de 30 millones de dólares. A la vez este frigorífico era el encargado de seleccionar los cortes premium del producto Stradivarius, que era el corte de carne premium especial, que también allí hay que ver ¿a qué precio se lo vendía? a qué precio se lo vendía y bueno, hay que ver también el grado de involucramiento que tenía la persona que gerenciaba la marca. Me refiero a Pablo Bartol, que no solamente era el gerente general de Conexión Ganadera, sino también que era el gerente operativo de Stradivarius y el encargado de instalar la marca en el Uruguay y en el exterior, con gran suceso. Entonces, son todas... Gran suceso, pero se gastaron Bueno, millones gran de suceso pesos. para la empresa. Dicen que la marca Stradivarius costó, o sea, ante las inversiones, 6 millones de dólares, 4 millones de dólares. Igual. Pero hoy no vale un peso. Hoy no vale un peso. Hoy no vale un peso. O sea, se gastaron 6 millones de dólares en instalar esa marca y hoy no vale un peso. No vale un peso. Hoy no tiene valor. Y otro tema que realmente es increíble, parte de la defensa de Carrasco dice que Carrasco no ejercía acto de comercio, y también lo ha dicho algún otro de los... Él lo dijo. Sí. Y digo, si esto no era un acto de comercio, ¿por qué quiere decir eso? Para que no entre la ley concursal, ¿no? Que vayan por juicio civil. Pero ¿cómo no iba a ejercer acto de comercio si firmaba los contratos, hacía la promoción? Había charlas TED en donde él mostraba lo que era la integración vertical del negocio del ganado, que iba desde la pastura al restaurante en Estados Unidos. Esa es la validación Un delirio social, que solo se podía sostener con dinero ajeno. Sin duda. A propósito, ahora mencionaste lo de las charlas TED y se me vino a la cabeza lo que fue la presentación de Carrasco y Basso cuando cumplieron, creo que fue 25 años, que ya había explotado el grupo Larrarte y ellos hicieron gala de que eran una empresa diferente, dando una señal de tranquilidad a los inversores para que no se fueran y también llamando a los inversores que todavía no estaban dentro de Conexión y que tenían intenciones de entrar a que lo hagan. Cosa que ocurrió porque no hay que olvidarse de una cosa. Yo hoy presenté un escrito justamente como prueba, como indiciaria del delito de estafa de contratos de inversión tomados en enero, el 7 y el 25 de enero. El 25 de enero fue incluso hasta después de la charla que ellos dieron en el streaming. O sea, ellos hasta el último momento siguieron tomando inversiones cuando ya sabían que era ilevantable lo de la empresa y que no iban a poder honrar los compromisos contractuales que asumían, porque no había dinero como para pensar en un hipotético reintegro a ese inversionista que invertía sus dineros en cualquiera de las modalidades contractuales. Juan Pablo, mencionaste recién al Grupo Larrarte, el responsable será imputado esta semana, ¿no? Porque ahí también estamos hablando de apropiación indebida, de estafa, ¿no? Exacto. Todos los delitos que también están vinculados a Lo que pasa es que cuando uno, lamentablemente, y menciono lo que dijo Juan Pablo, si en esa reunión se dijo, bueno, nosotros somos diferentes,
evidentemente eran diferentes. Eran diferentes. Porque Larrarte y República Ganadera, con un montón de dificultades y con un montón de gente también perjudicada, no llega ni al 1% del delirio que es esto. Sí. Lo cual no quiere decir que no haya estafa, no estoy minimizando el posible delito. Lo que quiero decir es, esto acá era el descontrol total. Si tomás... no era 400, mensurable todo el descontrol. No, si es verdad que tenías un pasivo de 400, y aunque no fueran 400, 300, ¿cómo no llevabas balance? O sea, cuesta creer el nivel yo diría, de caradurez que había en esto. Bueno, en eso se asentaba todo el manejo, ¿no? Porque incluso cuando había gente que quería invertir, le decía, no hay lugar, y a los 15 días lo llamaban. También eso... Generaban esas cosas de decir, che, mirá qué bien, los tipos me dijeron... Escasez. ¿No? ¿Cómo manejaron una manipulación el mercado? ahí también. A mí lo que, si me permitís, una cosa es el tema de cómo... ¿Cuál fue el papel que cumplieron a lo largo? Porque esto está desde los... De 2099, ¿no? Del año Sí. 2000, ¿no? Más o menos. Es decir, todos los gobiernos que pasaron y no hubo controles, o sea, ¿qué es lo que pasó allí? ¿Se la jopearon? ¿Cómo fue eso? Porque Mira, eso es llamativo, ¿no? Yo tengo alguna tesis que obviamente es simplemente una hipótesis más bien de trabajo. Yo creo que, primero, por la ley de lavado, por lo pronto desde el año 2009 en adelante, tenían que ser sujetos obligados y alguien tenía que ir a decir, dígame quiénes son sus clientes, como le hacen a cualquier boliche chico que trabaje con negocios de este tipo. La debida diligencia. Y la debida diligencia. Eso no ocurrió. Ahora, ¿por qué no ocurrió? Porque también ahí, y yo tomo esa parte de la validación social, yo hablo de una validación también institucional. Esto es un negocio de privados, que el Estado se meta lo menos posible, y de alguna manera, en el éxito que iba teniendo en el pago de los intereses durante años, fue también teniendo un éxito en cuanto a mantener al Estado fuera. Y si uno mira el sistema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es algo que el Uruguay se jacta de lo importante que es para la trazabilidad de la... Claro. Bueno, estaba todo mal manejado. Recién vimos un caso en Rivera que da cuenta de lo lamentable que estaba haciendo esto. O sea que vos tenés Senaclaf, Ministerio de Ganadería, el Banco Central. Bueno, el Banco Central... Yo trabajaba asesor de la Bolsa de Valores, presentamos una nota diciendo, ojo con estos fondos que están captando ahorro público. Y el Central lo que dijo en ese famoso comunicado del 18 son contratos de capitalización. Bueno, habrá visto todos, cuántos vio, cuántos no vio, a quién vio. Y si seguís así en adelante, te diría la DGI. Claro. Sí. Y te diría la Auditoría Internacional. Ese es un cúmulo de... Y después está para adelante el efecto que está generando esto digamos, en la imagen del propio país, en el tema de la ganadería. ¿no? Si quedó algo en evidencia con esto y tomo la pregunta que tú hacías respecto al caso Larrarte, es que el sistema, el SNIC, es un sistema falible. Claramente, quien deliberadamente decidió con el Sistema Nacional de Información Ganadera llevar adelante estas maniobras delictivas, pudo hacerlo y con suceso, porque la plata se fue y porque se logró engañar a la gente. En el caso de Larrarte, Neco decía que en términos porcentuales es una maniobra significativamente menor a la de Conexión Ganadera, y a veces, lo hablábamos hoy fuera de cámara, a veces uno pierde la perspectiva, ¿no? Cuando habla de 400 millones de dólares, 250 millones de dólares. En el caso de Larrarte ya quedó el inventario aprobado y arroja cifras que son realmente alarmantes. 14 millones de dólares de inversiones tomadas para compra de ganado que no se compró y un activo de 1.800.000 dólares. Pero de ese activo que hoy hay, en ganado hay 400.000 dólares. Entonces, vean la diferencia, la simetría que hay entre 14 millones de dólares que tomaron en inversiones de ganado, de ahorro público, y hay tan solo 400.000 dólares en animales. Es una diferencia realmente impactante y hoy eso le da a los acreedores de Larrarte una perspectiva de cobro que está por abajo del 10%. Claro. Naturalmente que estamos viendo a través de concursar a otras personas jurídicas vinculadas al grupo, a ver si se puede engrosar
ese activo para mejorar las perspectivas de cobro. Y respecto a la situación procesal de Jairo Larrarte, su director, está previsto para el miércoles una audiencia de formalización. El fiscal va a pedir la formalización por los delitos de apropiación indebida, estafa, que son los delitos que denunciamos nosotros, una fotografía similar a la de Conexión Ganadera, y se le añade al caso de Larrarte libramientos de cheques sin fondo. Aparentemente, por trascendidos, porque no hemos tenido acceso al pedido de formalización, sería una formalización con medidas preventivas de prisión preventiva, con medidas cautelares de prisión preventiva, que entiendo que es el escenario que les va a caber a los directores de República Ganadera y a los directores de Conexión Ganadera, entre otros implicados. Neco. Una sola cosa, uno puede decirse, ¿cómo es que tanta gente cayó en esto? Y vos sabés que nosotros el año pasado, en un evento que hacemos de compliance todos los años, trajimos al profesor Bafico, que es un psicólogo grado 4, y él hablaba del perfil del estafador, ¿no? Y decía, es un gran manipulador. Claro. Y acá todo esto da cuenta, digo, y uno cada vez que habla con Juan Pablo, con cualquier otro entre nosotros, y nos enteramos o nos pasamos los cuentos de los clientes en cuanto a tratar de hacer una composición, digo, había un gran nivel de manipulación. Tremendo. Que hizo que esto fuera Y posible. que mucha gente confiara, ¿no? Que era lo que Mucha estaba gente presente. confiaba y veía, porque aparte los recibía el propio Carrasco, que Atendido era la por su propio dueño. Atendido Claro. por su propio dueño. Sí, o sea, sí. era la cara visible quien aparecía como el gran líder de esta revolución, prácticamente, y entonces te daba cierta confianza, daba una confianza importante, ¿no? Antonio, Juan Pablo, Neco, les agradezco mucho la visita. Esta noche ha sido muy bueno escucharlos, ¿eh? Un gusto, ¿eh? La seguimos otro Un momento. gusto. Hacemos una pausa y volvemos para el cierre del lado B. Vuelvo para el final, para despedirme, pero volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.